Hola a todos, eh, aquí estoy otra vez. Hoy la verdad es que tengo ganas de grabar un episodio contando cómo va mi proceso. Como se puede ver en el título, pues tengo ganas de hablar de mi proceso personal. eh, Porque bueno, ya hace unos cuantos meses retomé la terapia. En mi caso estoy haciendo MDR y quería contar un poco, actualizar cómo estoy evolucionando. Y bueno, en este caso simplemente lo hago en audio porque creo que no es necesario realmente mostrarse, como cuando comparto algún síntoma o algún contenido divulgativo como la historia del término despersonalización. Bueno, en septiembre del año pasado tomé la decisión de dar un paso más en lo que a psicoterapia respecta. Yo ya acudía a psicología clínica en la seguridad social. Lamentablemente es un servicio que no sirve principalmente porque se dan citas de forma muy espaciada y con muy poco tiempo de sesión. A mí me daban cada 3 meses unos 30, 40 minutos y la verdad es que casi no se puede realizar un tratamiento en condiciones. Y esto, bueno, lo sé también no solo como paciente, porque evidentemente esto se nota, sino también como estudiante de psicología, como persona apasionada de la psicología y que, bueno, tiene conocimientos sobre el tema. No hay manera de llevar eh, un tratamiento científico, ¿no? Eh, ya sea para ansiedad, para trauma, para depresión, no hay manera con tan poco tiempo. Esto, bueno, evidentemente es resultado de las pocas plazas que hay en la sanidad pública para psicología clínica. Y bueno, lo único que pueden hacer los profesionales es dar algunos tips, consejos para dentro de 3 4 meses cuando te vuelvan a ver, intentar ayudarte del mismo modo. Eh, la verdad es que no tienen mucho margen de maniobra con estos plazos. Y, y bueno, evidentemente eso no suele ser útil para los pacientes. Pero bueno, también es importante si uno tiene alguna condición de salud mental, sea la que sea, en mi caso es estrés postraumático, pues dejar constancia, ¿no? En la seguridad social de la sintomatología que uno tiene. Eh, Porque al final es historial clínico, es historial de salud. Así como el médico de cabecera lleva nuestro historial de salud, o un cardiólogo, alergólogo, el especialista que sea, también tiene nuestro historial. En salud mental también es importante dejarlo. Eh, por eso yo, cuando decidí dar el salto a, a la psicología privada, en este caso opté por tratarme con MDR. eh, Seguí acudiendo en la seguridad social a psiquiatría porque no quise romper totalmente el vínculo con el Servicio Nacional de Salud, ya que, como digo, es importante que el historial que quede reflejado. Y bueno, la verdad es que si algo se puede decir que funciona más o menos bien, porque un psiquiatra por lo menos tendría que ver a un paciente una vez al mes, pero bueno, tampoco es posible. A mí me ven cada 5 o 6 meses, pero bueno, lo cierto es que si uno tiene alguna crisis, pues acude a urgencia y hay más margen para el paciente. Además de eso, bueno, como sabéis, en lo personal y en los comentarios que me llegan y lo que me impulsó a abrir una segunda cuenta es que, y ya no hablo del tratamiento, sino hablo del trato. En la seguridad social deja mucho que desear. Y hablo de trato humano, trato de persona a persona simplemente. Algo para lo que
Mm, no hace falta ni siquiera ser un profesional de la salud mental, dar un trato cordial, un trato humano, de acompañamiento, de esperanza, porque al final, bueno, tenemos que entender, ¿no? Que en 30 minutos cada 3 meses no se puede. Además, porque los profesionales que trabajan ahí están muy quemados, porque tienen que ver a muchos pacientes en muy poco tiempo, y eso pues evidentemente quema a un trabajador independientemente del ámbito donde trabaje. Pero en esos 30 minutos es bastante habitual que la persona que tienes delante, que se supone que te debería escuchar, mirarte a los ojos, acompañarte, intentar aliviar tu sufrimiento, pues se limita a hacerte preguntas protocolarias, a mirar el ordenador y a escribir tus respuestas para reflejar una historia clínica. Se le da más importancia a eso que al trato a la otra persona por lo general. Hay profesionales que trabajan bien en el sentido de que tienen ese tacto humano, pero lamentablemente es la excepción y no es la norma. Y eso es algo que sí es responsabilidad de los profesionales, del psicólogo de turno que te atiende, porque no cuesta nada ser un poco amable, ser un poco... Sí, ser un poco amable, tener un poco de tacto humano, ¿no? De ver que del otro lado tienes una persona que está sufriendo y que se acude a ti, pues es porque necesita sentirse mejor. Y lo único que se puede esperar de la psicología clínica actual es simplemente un poco de acompañamiento, porque no se dan las condiciones como para poder llevar un tratamiento, pero un trato sí. Un trato se puede dar en 30 minutos, en una hora, en 5 minutos, en 15 minutos. Eso es parte de la persona más que del profesional. Pero bueno, eso es otro tema que no quiero desarrollar mucho más. La cuestión es que yo estaba acudiendo a psicología clínica. Eh, Evidentemente cuando di el salto, bueno, también de psicología clínica estaba acudiendo a una asociación sin ánimo de lucro, que fue mi primer contacto con psicología, donde me atendió una chica que solo es psicóloga, no tiene ni el sanitario ni, o sea, no es sanitaria ni clínica, y tampoco tenía idea, formación en trauma y disociación, pero justamente con calidad humana, con acompañamiento, con escucha, con empatía, consiguió, conseguimos hacer un gran trabajo y darme una oportunidad porque llegué en un momento muy malo y con ella encontré en la relación que establecimos, en el trato que me dio, encontré una oportunidad y un motivo para seguir adelante. Eh, Me aferré con todas mis fuerzas a esa relación, a ese vínculo, a ese trabajo que hacíamos. Y poco a poco, semana tras semana, porque iba semanalmente, pues conseguí conectar, conseguí mejorar mi estado de ánimo, conseguí volver a hacer actividades que antes no hacía y conseguí ver esperanza principalmente. Estuve con ella trabajando 1 año y medio hasta que, bueno, debido a que decidí dar un paso más, decidimos realmente porque fue cosa de los dos, algo que también es muy bonito porque eso demuestra que es una profesional que eh, conoce sus limitaciones y que no pretende generar dependencia, que no pretende acaparar, sino que prioriza el bienestar de la otra persona. Y bueno, decidí dar el salto a la MDR porque eh, pedí muchos consejos, la verdad, sobre terapias para trauma y disociación, especialmente en mi universidad, en la Universidad de Málaga, y bueno, eh,
profesionales evidentemente, y me recomendaron la MDR. Yo conocía simplemente las siglas, pero no sabía bien de qué se trataba. Y bueno, estuve buscando muy bien a mi psicóloga, o sea, durante unos meses, eh, porque bueno, básicamente busqué por despersonalización, algo que ahora entiendo que realmente no es lo más concreto y preciso. ¿Y por qué digo esto? Porque al final despersonalización es algo extremadamente concreto, que no se trata como algo en sí particular, sino se trata como una cuestión disociativa, que sí se puede tratar de forma particular, la disociación. Y normalmente se trata como una condición también asociada al trauma. Entendí que, bueno, la despersonalización es un tipo de disociación y que lo mejor para mí era buscar un profesional especializado, experto en trauma y disociación. Así lo busqué. Perdón, lo busqué como despersonalización, pero en definitiva terminó siendo una profesional en trauma y disociación. Ahora tengo bastante más claro cuáles son los pasos a seguir para buscar un terapeuta, y así recomiendo también. Eh, Cuando una persona tiene la despersonalización por trauma, pues hay que buscar un especialista en trauma. Si tiene, si lo tiene por ansiedad, pues buscar un profesional de la ansiedad, para lo cual en este caso considero que lo mejor es un terapeuta cognitivo-conductual, que además es el estándar y tiene una base científica muy sólida. Para trauma se pueden elegir cualquiera de las dos, cognitivo-conductual, MDR, aunque bueno, creo que, bueno, creo no, realmente por lo que he estado mirando en la evidencia científica, el MDR funciona mejor con traumas complejos y disociación. Y bueno, decidí dar este salto. La verdad es que estuve acudiendo en septiembre, unos, no sé, creo que en febrero de este año lo dejé, por cuestiones personales y un poco económicas. Y pues retomé hace unos meses, no recuerdo exactamente cuándo. Y bueno, quería comentar un poco mi experiencia, cómo está siendo hasta ahora. Lo voy a resumir, voy a presentarlo resumen de lo muy breve. Me está yendo bastante bien. Y no digo bien ni muy bien, porque creo que bastante bien se precisa mejor con cómo estoy evolucionando. Eh, También quiero contar un poco en qué consiste, ¿no? No solo esté bastante bien, sino el proceso en la terapia MDR. Eh, Normalmente cuando se habla de la MDR se habla de los movimientos oculares. Los movimientos oculares son un subtipo de estimulación bilateral, que puede ser tanto visual con los movimientos oculares, que es la que más evidencia científica tiene, y creo que tiene que ver mucho con el hecho de que el sentido de la vista es el que más utilizamos, pero también puede ser auditivo en forma de con música, o táctil a través del tapping, ya sea con golpes en la rodilla, con el abrazo de la mariposa. Son dos variantes más que hay, que en algunos casos se utilizan, pero normalmente se utilizan los movimientos oculares, que por otro lado hacen referencia al nombre del tratamiento. MDR es de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. No se comienza con los movimientos oculares en la primera sesión. Un terapeuta MDR es un terapeuta con certificación en la Asociación MDR o el Instituto MDR, pero como decía, no comienza directamente con la estimulación bilateral. El MDR tiene su propio protocolo, son 8 fases en total. Yo aún no las he concretado todas. Y, y bueno, como cualquier terapia,
como en cualquier terapia, se comienza indagando en la historia de el paciente y en su situación actual. Es decir, en conocer cómo es la vida del paciente y qué es lo que lo lleva ahí. Bueno, pues en mi caso, evidentemente, traumas. Y bueno, por supuesto es importante contar todo, por muy duro que sea. Esto no implica que haya que contarlo en la primera sesión, porque uno puede no estar preparado y justamente el trabajo con OMDR prepara a la persona para contarlo lo que tenga que contar a través de una adecuada alianza terapéutica. Bueno, luego también existe una fase que es la de estabilización del paciente, en la que los síntomas que puede haber disociativos, de somatización, todo ello se tiene en cuenta y se prepara a la persona, al paciente, para lo que va a ser los movimientos oculares. Mejor dicho, la estimulación bilateral, que puede ser por movimientos oculares. Esta fase inicial de conocimiento de la otra persona, de alianza terapéutica, de estabilización del paciente, puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses, dependiendo del caso. En mi caso, bueno, duró algunos meses, ya que había cuestiones que no me animaba a contar y bueno, otras cosas que prefiero reservarme para mí. Y bueno, la verdad es que lo que son los movimientos oculares, yo en mi experiencia la verdad es que ha sido muy buena. Es importante que el terapeuta, esto es algo que siempre digo, también tenga formación en disociación, en tratar con la disociación, porque recordemos que el MDR es un tratamiento para el estrés postraumático. Se puede trabajar con somatización, con disociación también, pero hay que asegurarse que el terapeuta tenga conocimiento sobre disociación, tenga cursos, alguna especialidad, porque si no lo sabe manejar, el riesgo de que la disociación aumente puede ser alto. El profesional tiene que saber manejar la ventana de tolerancia disociativa. En mi caso la verdad es que ha ido y está yendo muy bien. Evidentemente el miedo se tiene al principio, ya cuando uno va evolucionando pues y la relación está establecida, no espera que pase algo malo en relación a la disociación porque ya uno tiene la experiencia del que el profesional sabe tratar con ello. Y bueno, la verdad es que me está yendo bastante bien, como decía. Creo que voy evolucionando hacia lo que es, digamos, la mayor autonomía que pueda tener como persona. Creo que después de tanto tiempo viviendo con despersonalización siempre va a quedar algo. Al final es algo que tengo desde muy pequeño y con esto no quiero decir que a todo el mundo le vaya a pasar lo mismo. Hablo por mí, simplemente. Pero mi objetivo es reducir lo máximo posible de modo que me perturbe lo menos posible la vida y lo estoy consiguiendo. Se está consiguiendo porque mi disociación, y cuando digo disociación, en mi caso en concreto despersonalización, está bajando, se está estabilizando y eso me está generando bastante miedo, como es normal, porque al final, al bajar la disociación,
soy capaz de percibir más el estrés en mi organismo, soy capaz de percibir más los estímulos del ambiente a través de los sentidos. Los sonidos, las imágenes, los tactos, principalmente los sonidos y las imágenes, que es lo que más lo utilizamos en el día a día. Y pues evidentemente eso da temor, porque de repente ves algo con una claridad que nunca antes lo habías visto. Escuchas una voz con una claridad que nunca antes la habías escuchado y eso asusta. O mejor dicho, sí que habías escuchado, pero no recuerdas. Algo que es típico de PDR, de la despersonalización. Y bueno, el cuerpo se va acostumbrando, evidentemente, ¿no? Se va habituando a esos estímulos literalmente, psicológicamente hablando. La habituación es un proceso por el cual un organismo reacciona cada vez menos al mismo estímulo porque se acostumbra a él. Por ejemplo, típico ejemplo que nos ponen a los estudiantes cuando se aprende a conducir, uno va pendiente de todos los estímulos del ambiente porque es algo nuevo para ella y tiene miedo. Pero bueno, luego con los años, con los meses de conducir, te pones en automático y hay cosas a las que no necesitas prestar atención porque las tienes automatizadas, habituadas. Es decir, reaccionas menos a los estímulos por esa repetición de esa misma conducta. Un aprendizaje totalmente adaptativo. Y bueno, poco a poco vamos aumentando esa tolerancia, voy perdiendo ese miedo a los estímulos, lo que hace que me sienta más seguro, con una disociación baja y con mi cuerpo. Al final, con el trauma uno siente que uno percibe, mejor dicho, creo que la palabra es percibir, porque sentir no es correcto, porque se siente, pero la diferencia es que no se percibe. Uno no percibe su cuerpo seguro. Y con el trabajo de forma gradual y con acompañamiento del profesional, esto se va recuperando. Uno nota, por ejemplo, yo noto que los movimientos ya no son tan mecánicos, que uno tiene más libertad de movimiento, que puede parecer algo sin importancia, pero no lo es. Cuando has vivido toda tu vida con miedo a tu propio cuerpo, poder moverte libremente o más libremente y realizar movimientos que antes no hacías, del automatizado que tenías tu comportamiento, es un avance muy grande y que yo valoro mucho. También pasa con las relaciones interpersonales. Normalmente uno pone una coraza en el trauma complejo, por lo menos. En el trauma simple no tiene por qué ser así, pero cuando hay también mucho trauma relacional, uno evita relacionarse con los demás por miedo. Y también he notado cómo esa tendencia natural, intrínseca del ser humano de socializar, que al fin y al cabo es una necesidad básica, también va aumentando poco a poco, gradualmente, de forma que uno va perdiendo el miedo. Y creo que así a grandes rasgos son los principales avances que tengo. Bueno, es lo que tengo apuntado. Si hubiese algo más, seguramente lo hubiera apuntado para este pequeño guión que hago. Realmente son simplemente algunas pequeñas notas. Perder el miedo en el cuerpo. Estoy perdiendo el miedo a mi propio cuerpo y también a las relaciones interpersonales. Y eso es maravilloso. Para una persona que ha vivido toda su vida con miedo a ambas situaciones, y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de compartirlo porque está funcionando. Y creo que es un mensaje también muy esperanzador, ¿no? Para quienes me estén escuchando. No se trata aquí de presumir de mis logros,
Yo al final soy un paciente más. Como siempre me gusta decirlo, ¿no? Aunque pueda parecer un poco catastrófico quizás, pero algún día no estaré. Pero espero que este mensaje, ¿sí? Este proyecto que intento llevar a cabo, porque aunque yo no esté presencialmente, pero si el mensaje está, esto puede seguir generando esperanza en las personas ante algo tan perturbador y desconocido como la despersonalización. Y esto también puede pasar no solo con MDR, puede pasar con terapia cognitivo-conductual, cognitiva. El otro día puse un post en Instagram con terapias muy interesantes para trauma y disociación. Las dos principales son la cognitivo-conductual y el MDR, pero hay otras muy interesantes. El sistema de familias interna es muy interesante desde el punto de vista psicológico y funciona muy bien con trauma y disociación. Es un tratamiento que bueno, recomiendo probar en el caso de que no funcione la cognitivo-conductual y la MDR o no les guste, porque al final también es un trabajo con sistema de familias internas muy didáctico, porque se trabaja con el núcleo, con el self y con partes. Y bueno, eso puede ser una forma bastante más amigable para muchas personas de trabajar. Eh, y, y bueno, creo que realmente poco más que ya contar. Me apetecía mucho contar mis avances, más que por mí, como decía, por contar mis avances en sí, por brindar esperanza, ¿no? Porque, bueno, como dice Santos Barrios en su libro, se puede y se debe salir. Porque tenemos derecho a vivir una vida lo más autónoma posible. Eh, Cada uno, dependiendo del caso, como decía, sabrá o no sabrá, pero tendrá una idea de si esto se va a ir del todo o se va a ir en un muy alto porcentaje, que también es un logro grandísimo. También cada uno sabrá el detonante de la DPDR. Siempre lo primero que pregunto cuando me piden consejo es ¿por qué crees que tienes la DPDR? Porque no se trata igual si es por trauma, por ansiedad, por consumo de sustancias, por alguna cuestión orgánica como epilepsia, migraña. Eh, la disociación como tal no se trata, aunque existen algunas terapias, pero no se trata nunca exclusivamente la disociación. Se trata lo que origina la disociación. Y se espera que al resolverse la fuente, el detonante, la disociación desaparezca, porque al final la disociación es un mecanismo de defensa. Si el componente detonante no se va de las manos, pues no hay motivo para que la disociación aparezca y se intensifique, porque no hay amenaza, no tiene nada de lo que protegerte. Pero claro, eso pasa por vencer ese miedo, esa inseguridad, que puede ser a nuestro propio cuerpo, puede ser a alguna situación determinada, puede ser a muchas cosas. Lo importante es identificarla, lo primero, y a partir de ahí buscar cuáles son los enfoques que pueden ayudar. El tratamiento con el cuerpo es muy importante. El otro día compartía dos terapias, la sensoriomotriz y la somatic experiencing, que trabajan la experiencing, somatic experiencing exclusivamente con el cuerpo, y la terapia sensoriomotriz combina psicoterapia clásica, normal, cognitiva, conductual, con trabajo con el cuerpo. Y bueno, en general, todo lo que pueda hacer mover el cuerpo, cada uno que piense en lo que quiera, es útil. Evidentemente, adaptado a uno, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo hacer deporte de gran intensidad, pero salgo a caminar, hago yoga, hago natación. Actividades que están dentro de lo que yo puedo hacer. Tampoco hace falta irse a correr un maratón. El trabajo con el cuerpo es muy importante para conectar con uno mismo, con su propio cuerpo. Y bueno,
simplemente quería dejar este mensaje de esperanza, porque como yo digo, y puede resultar muy catastrófico, pero lo importante es el mensaje, que quede esperanza, porque van a seguir saliendo personas que vivan con esto de forma crónica, pero si por lo menos tienen más accesibilidad a personas que hayan vivido con esto, como es mi caso, el camino se les va a hacer más fácil. Y, y bueno, poco más realmente. Eh, Estoy mejorando, lo noto también en, por ejemplo, en el rendimiento con el estudio, eh, en las clases, en el estudio personal en casa, en la energía que uno tiene. eh, Realmente hay que intentarlo. Eh, yo sé que es fácil decirlo, pero también sé lo difícil que es no intentarlo. Eh, Sé lo difícil que es no intentarlo, sé lo que es estar en una cama tirado con síntomas muy altos. Sé lo que es estar hasta arriba de pastillas. Sé lo que son intentos autolíticos causados por querer sentir algo. Lo he pasado muy mal. Espero no volver a pasar esas etapas tan malas. Sería una muy mala noticia, sin duda. Eh, Nunca se puede descartar, por supuesto, pero es muy poco probable que vuelva a ese estado. Así que bueno, simplemente finalizar con eso, con que hay que intentarlo. Eh, a veces también se puede, bueno, fracasar no es la palabra, puede no funcionar una terapia, eh, pero hay que seguir intentándolo. Como decía el otro día en la publicación, el mundo no se acaba con la cognitivo-conductual y la MDR, hay más enfoques que tienen menos evidencia científica, pero pueden ayudar, que tienen evidencia y fundamentalmente funcionan, se ha demostrado que funcionan. Eh, Después también con el tema de la psiquiatría, pues sigo con ella, con el antidepresivo, paroxetina. Eh, Evidentemente es ideal reducirlo en un futuro. De momento lo mantengo, pero ya ronda la idea de reducirlo, ¿no? Evidentemente pactado con el profesional. Por favor, nunca lo hagáis solos. Y lo digo porque lo he hecho solo y no lo recomiendo. Eh, pero bueno, simplemente eso, no quiero extenderme mucho más. Eh, en resumen, estoy mejorando, mi disociación está bajando, mi sensibilidad está aumentando. Eh, es un camino duro, está siendo un camino duro, pero está valiendo la pena. Eh, y simplemente sabes que puedes contar conmigo para consejos, para acompañamiento. No me importa hacer videollamadas o la verdad que yo todo lo que pueda ayudar, evidentemente de forma totalmente desinteresada y gratuita porque no soy profesional. Eh, no sería ético, pero no hace falta ser profesional para ayudar. Y creo que generar una comunidad que nos podamos conectar más los unos con los otros a través de la comunidad, que nos podamos reír con algún meme que siempre hace bien, que podamos compartir información, experiencias sobre síntomas, que podamos hacer comunidad. La verdad que es muy bonito, a mí esta comunidad me está ayudando mucho, también forma parte de mi proceso de sanación. Y bueno, simplemente
Aquí acabo el mensaje, que si no, no me voy más. Así que también agradecer a todos, porque si esto se está consiguiendo es gracias a esta comunidad, a ese feedback, a ese apoyo, a ese like, a ese comentario, a esa interacción que en muchos momentos me ha servido, me seguirá sirviendo como esperanza cuando me encuentre en malos momentos. Así que bueno, em, esperemos seguir en esta tendencia y os mando a todos un gran saludo. Hasta el próximo capítulo y, como siempre digo, juntos mejor.